Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues esto es un video extraordinario, es un video extra. He terminado ahora mismo el video de los cakes malcriados y lo tengo todo encima de la mesa. Este tipo de video yo nunca lo hago, pero dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a mostrarle a la comunidad qué es lo que Morita hace con todos estos cakes que hemos terminado. Entonces, bueno, poco a poco vamos a irlos colocando en el lugar que ellos pertenecen. Vamos a empezar con esta orquídea que todavía está en corcho prensado con apoyo de musgo en camaroncillo. Aquí detrás, como ustedes ven, tiene un garfio. Colocamos, concentramos bien para que no se vaya a caer, y ahora encendemos la luz. Ahí ya está la luz encendida. Esa luz es personalizada para ella. Bien, vamos a empezar por este cake, que es el que está florecido. Vamos a colocarlo aquí en esta parte, en esa parte de ahí. Que quede debajo de la lámpara. Está perfecto. Ahora tenemos otro más aquí que se está moviendo. Ese cake que está en agua lo vamos a colocar aquí. Aquí. Ahí está perfecto. Bien. Este lo vamos a colocar aquí. Ahí. Aquí hay que hacer maroma. Ahí. Y entonces ahí al final tenemos uno donde vamos a colocar el otro cake. Voy a sacar esto de aquí, no va a hacer que se me caiga. Lo ponemos aquí en la esquinita. Este lo vamos a colocar ahí, todavía no lleva agua, tenemos que esperar. Bien, vamos a colocarlo. Me parece a mí que ahí detrás va a estar muy incómodo, entonces tengo que cambiar. Un momento, tengo que cambiar el garfio de lugar, porque ahí no va a estar bien. Ahora voy a poner aquí y lo colocamos. Ahora está perfecto, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito las hojitas estas de aquí para que no me moleste. Está perfecto este cake, y este que está aquí, este es el que está en agua y este es el que está florecido. Bien, entonces aquí dejamos el espacio de las otras plantas que están florecidas y colocamos los cakes. Bien. Bien, vamos a colocarlo así. Tenemos este que está aquí. Colocamos ahí. Y ahora colocamos este. Bueno, ellos van muy bien, gracias a Dios. Vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. Tenemos ahí la lámpara que está apoyando. Vamos a esperar. Y entonces lo que queda, este cake, lo colocamos aquí donde él va, que este es su lugar. Vamos a colocar la hojita hacia atrás para por si acaso. Colocamos este aquí en la esquina y apoyamos ahí, ven, esa curva la apoyamos contra el estante para que no se ruede. Y solamente ahora me quedan dos plantas. Me queda esta planta que está florecida, y me queda mi planta, la más complicada. Yo creo que vamos a cambiar la posición. La colocamos aquí y aquí colocamos la complicada.
Bien, aquí colocamos la planta complicada y ha habido espacio para todos. Por el momento no vamos a echar agua en esta, ahí no le vamos a echar agua, ni a las que están detrás tampoco. Están recibiendo suficiente luz. Entonces ya cuando yo le eche el agua, posiblemente la cambie para la esquina de las luces. Aquí ven, aquí está esto. Todo el mundo baila, todo el mundo goza. Tan, tararán, taran, tan, 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 tan. Y por acá también. Todo el mundo baila, todo el mundo. A ver, niño, muévete un poquito, hijo, por Dios. Esta no quiere moverse de ninguna manera. Ahora sí. A ver, aquí todo el mundo baila, todo el mundo goza. Hoy el pollo está dando cintura. Bien, pues entonces ya con el tiempo, después que ya yo les eche a esos cakes que están muy malitos, como ustedes vieron, porque ellos no se están portando bien, esos cakes, cuando ya yo les eche el agüita, porque yo tengo que esperar que ellos se adapten ahora, pues cuando yo le eche el agua los cambio para allí, para la esquina de las luces. Pues bueno, por acá, como ustedes pueden ver, déjenme mostrarles, miren, no todo es color de rosa. Algunas plantas van perdiendo sus flores, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues lo que queda es cortarle las ramitas. Miren aquí. Otras tienen hojas amarillas. Otras no acaban de florecer porque se demoran mucho. Esperemos. Y el cake que yo les decía que voy a cortar, pero que no estoy muy segura que la siembra yo la haga en cámara, es este que está colgando de su planta madre. La planta madre solamente dio 2 flores, porque de verdad que el vaivén y el cambiar el sustrato, le cambiamos sustrato, cortamos raíces que estaban malas, le dejamos el cake ahí colgando y ella perdió mucha fuerza y mire, solamente dio 2 florecitas. Algo es algo. Me voy despidiendo. Este video yo pensé que iba a ser más corto, pero no. Todos los videos se alargan porque voy mostrándoles las cosas poco a poco y me complico. Pues bueno, ahora lo que me queda es recoger todo lo que está ahí encima de la mesa, darles una vista rápida. 21 de febrero del 2025, de la esquina de las luces. Voy a cambiar esta planta para acá, para la mesita. En uno de esos espacios voy a poner esa planta que fue la que me regaló mi hija. Y aquí ya abrió ese botón. Y por acá falta que abra este botón. Y la tengo ahí porque está muy difícil de colocar en el estante. Porque tiene una hacia arriba y otra que cuelga. Y en cualquier momento la planta se puede caer, ¿verdad? Entonces hay que esperar. Por acá todavía a esta blanca le falta un botón. Vamos a esperar, vamos a darle tiempo, ¿verdad? Miren, ahí tenemos al ternerito que está saludando. Pues señores, me voy despidiendo. Esto es lo que hay en casa de Morita. Muchísimas gracias por acompañarme en el tutorial, que ya creo, no estoy segura si ya salió, pero quise mostrarles cómo yo coloco las plantas en el estante. No siempre es fácil, porque por acá tenemos más de 50 plantas. Es muy difícil, sinceramente es muy difícil. Tengo que ver si compro otro estante, a ver dónde lo pongo. Y entonces ya ahí voy a tener un poquito más de espacio, ¿verdad?, para mis plantas y demás. Pero ya a partir del mes de marzo, abril, ya empiezan las flores a decaer. Y ya entonces vamos analizando si vamos haciendo cambio de sustrato, corte de raíces, etcétera, etcétera. Y veremos si florece alguna de nuestras cambias. Pues señores, recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.